El hombre no está destruido por la adversidad, sino por la pérdida de sentido ante ella. Viktor Frankl. Vivimos en una época en la que las comodidades abundan. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas facilidades al alcance de la mano. Un botón en el teléfono puede traernos comida caliente a la puerta, un clic nos conecta con cualquier persona en cualquier rincón del mundo, un dispositivo puede recordarnos cada una de nuestras tareas pendientes. Sin embargo, paradójicamente, nunca habíamos sido tan frágiles frente a lo inesperado. Lo que debería ser un escenario de fortaleza y confianza en el futuro se ha convertido, en muchos casos, en un terreno fértil para la ansiedad, la inseguridad y la falta de resiliencia. La fragilidad mental no es simplemente sentir tristeza o cansancio, es la incapacidad de enfrentar con equilibrio los pequeños desafíos de la vida cotidiana. Se manifiesta cuando una mínima frustración nos derrumba, cuando un comentario en redes sociales hiere como una daga, cuando la espera de un resultado genera más angustia que la propia situación. Esta fragilidad se parece a un cristal fino que brilla con intensidad, pero que se quiebra con el más leve golpe. Si miramos hacia atrás, las generaciones anteriores enfrentaban realidades mucho más duras: guerras, hambre, enfermedades sin cura, inestabilidad social. Y aunque sufrieron enormemente, también desarrollaron una fortaleza interior que les permitió sobrevivir y, en muchos casos, prosperar a pesar de todo. Hoy, en cambio, un retraso en un pedido en línea o una crítica digital puede desencadenar una tormenta emocional. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a este punto en el que el confort ha debilitado nuestras defensas mentales? La respuesta está en la paradoja de la vida moderna. La abundancia ha reducido nuestras oportunidades de entrenar la paciencia, la tolerancia a la frustración y la capacidad de resolver problemas. La sobreprotección, de padres hacia hijos, de sistemas hacia ciudadanos, nos ha hecho creer que todo debería ser fácil, inmediato y sin dolor. El resultado: mentes más blandas, corazones menos resistentes y espíritus que tiemblan ante lo incierto. Pensemos en un ejemplo sencillo. Un niño de hace 50 años podía pasar una tarde entera buscando una manera de reparar su juguete roto, improvisando con lo que tenía a mano. En ese proceso aprendía creatividad, paciencia y resiliencia. Hoy, ante un juguete roto, lo más probable es que el objeto termine en la basura y sea reemplazado al día siguiente con un nuevo pedido en línea. El niño, en lugar de fortalecer su ingenio, se acostumbra a la gratificación instantánea. Y esa mentalidad, trasladada a la adultez, genera adultos incapaces de enfrentar una negativa, un fracaso o un obstáculo prolongado. La fragilidad mental, entonces, no es un capricho individual, sino un fenómeno colectivo. Somos el resultado de una sociedad que ha hecho del bienestar una prioridad absoluta, olvidando que la incomodidad es parte esencial del crecimiento humano. Como el músculo que no se ejercita y se atrofia, la mente que no se expone a desafíos se debilita. Y esa debilidad no se ve de inmediato, aparece en los momentos críticos, cuando la vida exige fuerza, paciencia y claridad. Pongamos otro caso concreto: una persona que vive en un entorno hiperconectado, donde cada opinión en redes sociales se convierte en un termómetro de su valor personal. Si recibe 100 comentarios positivos y uno negativo, será ese único comentario el que lo atormente durante días. ¿Por qué? Porque la mente frágil no se apoya en convicciones propias, sino en validaciones externas. Así, cualquier grieta en la aprobación se convierte en una herida emocional. El propósito de esta reflexión no es condenar a la modernidad, ni idealizar el pasado, sino entender que el verdadero reto de nuestro tiempo no es sobrevivir a guerras o hambrunas, sino aprender a ser fuertes en un mundo donde todo invita a la debilidad. La resiliencia auténtica no consiste en endurecerse hasta ser insensible, sino en desarrollar una fortaleza flexible, la capacidad de doblarse sin romperse, de caer y levantarse, de enfrentar la incertidumbre sin perder la calma. Resiliencia es la mujer que, tras perder su empleo de años, decide reinventarse, aprender una nueva habilidad y volver a levantarse con dignidad. Resiliencia es el joven que, en lugar de hundirse en la comparación constante, decide enfocarse en su propio ritmo, aceptando que el crecimiento es lento y a veces doloroso. Resiliencia es el anciano que, después de tantas pérdidas, sigue mirando la vida con gratitud, porque entiende que cada día es un regalo. Este viaje no es un llamado a volvernos de piedra ni a ignorar nuestras emociones. Es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y descubrir que, en medio de un mundo frágil, podemos construir una fuerza interior real, estable y duradera. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material.
Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. Entendiendo la fragilidad mental. La fragilidad mental es un concepto que, aunque parece moderno, siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que cambia en cada época son las formas en las que se manifiesta y los contextos que la hacen más evidente. En el mundo actual, cuando hablamos de fragilidad mental, no nos referimos a una enfermedad psiquiátrica, ni a un trastorno clínico necesariamente diagnosticable, sino a un estado de debilidad en la manera de enfrentar los desafíos comunes de la vida diaria. Es una sensibilidad extrema frente a la incomodidad, una incapacidad para tolerar la frustración y una dificultad para gestionar emociones que, en otras circunstancias, podrían ser pasajeras o manejables. Es como si nuestra mente hubiera perdido cierta musculatura invisible, lo que nos deja sin defensas frente a los golpes más pequeños. Imaginemos a una persona que tropieza con un obstáculo menor en su rutina, un retraso en el tráfico, una fila más larga de lo esperado, una crítica leve en el trabajo. Lo que debería ser una molestia transitoria se convierte en una tormenta emocional que consume su energía durante horas, incluso días. La fragilidad mental no se mide por la magnitud del problema, sino por la intensidad de la reacción ante él. Cuando lo pequeño se siente inmenso, cuando lo cotidiano se convierte en insoportable, estamos frente a una mente frágil. Es importante distinguir entre fragilidad y enfermedad mental, porque muchas veces se confunden. Una enfermedad mental implica un diagnóstico clínico claro: depresión, trastorno de ansiedad generalizada, esquizofrenia, trastorno bipolar. La fragilidad, en cambio, no es una enfermedad, sino una falta de preparación emocional y psicológica. Se puede tener una vida aparentemente normal, sin diagnósticos médicos, y al mismo tiempo ser profundamente frágil frente a la adversidad. Esta diferencia es crucial, porque mientras la enfermedad requiere tratamiento especializado, la fragilidad demanda un entrenamiento de la mente, una reeducación en la forma de percibir y responder a la realidad. Dicho de otro modo, no todas las personas frágiles están enfermas, pero todas necesitan aprender a fortalecer su resiliencia. Las raíces de esta fragilidad moderna son diversas, pero hay tres factores que destacan de manera evidente: la tecnología, la sobreprotección y las comparaciones sociales. La tecnología, aunque nos ha dado herramientas maravillosas, también nos ha acostumbrado a la inmediatez. Queremos todo ahora: la información, el entretenimiento, las compras, la comunicación. Esa velocidad ha reducido nuestra capacidad de esperar, y la paciencia se ha convertido en una habilidad rara. Cuando algo no ocurre al ritmo de la pantalla, sentimos que el mundo entero se desmorona. Pensemos en la ansiedad que produce un video que tarda en cargar, o en la irritación de un correo electrónico que no recibe respuesta inmediata. Estas pequeñas experiencias, repetidas día tras día, entrenan a la mente para ser menos tolerante al retraso y más propensa a la frustración. La sobreprotección es otro ingrediente fundamental. En muchas familias modernas, los padres, con la mejor de las intenciones, buscan evitar que sus hijos sufran cualquier incomodidad. Los rescatan al menor problema, les resuelven los conflictos, los defienden de cualquier contratiempo. Lo que no entienden es que, al hacerlo, les roban la oportunidad de entrenar su resiliencia. Un niño que nunca aprende a perder un juego, que siempre recibe consuelo inmediato, que nunca enfrenta la frustración de un no, crece creyendo que el mundo le debe comodidad y aceptación constantes. Y cuando la realidad inevitablemente le niega esas expectativas, la caída emocional es mucho más dura. Las comparaciones sociales son, quizás, la causa más visible de la fragilidad en la era digital. Las redes sociales han creado un escaparate de vidas perfectas que, en la mayoría de los casos, son solo fragmentos cuidadosamente seleccionados. Sin embargo, al verlos día tras día, la mente humana cae en la trampa de creer que lo normal es vivir sin fallas, sin problemas, sin días grises. Un joven que ve en su pantalla a otros de su edad viajando por el mundo, logrando negocios millonarios o mostrando cuerpos perfectos, empieza a sentir que su propia vida es insuficiente. Esa sensación de insuficiencia no solo genera tristeza, sino también inseguridad y ansiedad. En lugar de motivar, muchas veces paraliza, porque el estándar parece inalcanzable. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. La fragilidad mental no es un problema aislado de unos pocos, sino una condición extendida en nuestras sociedades actuales. Sin embargo, hay un aspecto positivo que no podemos perder de vista: la fragilidad puede superarse, y el primer paso es reconocerla.
De la misma manera en que un cuerpo debilitado puede ganar fuerza con ejercicio y constancia, una mente frágil puede aprender a recuperar su resistencia con entrenamiento adecuado. Ahora bien, enfrentarse a la fragilidad mental no significa negar el malestar emocional. Al contrario, requiere reconocerlo, darle espacio y comprenderlo. Vivimos en una época en la que se ha normalizado hablar del cansancio, del estrés, de la ansiedad. Y eso, en principio, es bueno. Antes estos temas eran tabú y se vivían en silencio. Pero el riesgo está en confundir la normalización con resignación. Sí, es normal sentirse triste, frustrado o ansioso de vez en cuando. No, no es normal quedarse atrapado en esos estados indefinidamente. La diferencia está en cómo los enfrentamos. Un ejemplo práctico. Alguien pierde un proyecto importante en el trabajo. La reacción inicial puede ser de dolor, decepción, enojo. Es natural. Pero la mente resiliente entiende que esa emoción debe tener un tiempo y un lugar, y luego dar paso a la acción. ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo me preparo para la próxima oportunidad? En cambio, la mente frágil se queda repitiendo la historia una y otra vez, alimentando la herida, reviviendo la frustración como si fuera infinita. Lo que marca la diferencia no es el problema en sí, sino la capacidad de la persona para gestionarlo. En este sentido, enfrentar la fragilidad mental implica un cambio de perspectiva. Debemos dejar de pensar que la vida debe ser fácil, que todo debe salir como lo planeamos, que el dolor es un error que hay que evitar a toda costa. El dolor, en su justa medida, es un maestro. La incomodidad nos pule, nos moldea, nos hace más fuertes. Si aceptamos que la frustración es parte del camino, dejamos de temerle y empezamos a integrarla como una aliada en nuestro crecimiento. Una imagen poderosa para entender esto es la del bambú. Durante años, el bambú parece no crecer. El agricultor lo riega, lo cuida, pero en la superficie no pasa nada. Sin embargo, bajo tierra, las raíces se expanden y se fortalecen. Y de pronto, un día, el bambú empieza a crecer con una rapidez impresionante, alcanzando alturas sorprendentes. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Cuando la fortalecemos en silencio, en lo pequeño, estamos preparando las raíces para resistir las tormentas. La fragilidad mental es como un bambú que nunca echó raíces profundas. Al primer viento fuerte, se derrumba. La resiliencia es ese bambú que, aunque flexible, permanece firme porque está anclado en lo profundo. En conclusión, entender la fragilidad mental es reconocer que estamos frente a un desafío colectivo que nace de un contexto moderno de inmediatez, sobreprotección y comparaciones constantes. No se trata de culpar a la tecnología, a los padres o a las redes sociales, sino de darnos cuenta de cómo estos factores han moldeado nuestra forma de reaccionar y qué podemos hacer para cambiarla. La buena noticia es que la fragilidad no es un destino inevitable. Es un estado transitorio que puede transformarse en fortaleza si estamos dispuestos a mirar de frente nuestras debilidades y a entrenar nuestra mente con la misma disciplina con la que entrenamos un músculo. Capítulo 2. La ciencia de la resiliencia. La palabra resiliencia proviene originalmente de la física y la ingeniería. Se utilizaba para describir la capacidad de ciertos materiales de recuperar su forma original después de haber sido sometidos a una presión o deformación. Con el tiempo, la psicología adoptó este concepto para describir la fuerza interior que permite a las personas superar situaciones adversas y salir de ellas no solo indemnes, sino a menudo transformadas y fortalecidas. En la psicología positiva, la resiliencia no se limita a resistir, sino que se entiende como la habilidad de adaptarse, de crecer en medio de la dificultad y de encontrar nuevas formas de florecer a pesar de los obstáculos. Es una capacidad dinámica, que no surge de un talento innato ni de un carácter rígido, sino de la manera en que interpretamos, enfrentamos y nos relacionamos con los desafíos de la vida. La resiliencia no es una armadura impenetrable que nos hace insensibles al dolor. Todo lo contrario. Quien es resiliente siente la tristeza, el miedo y la incertidumbre tanto como cualquiera, pero no se queda atrapado en esas emociones. Reconoce lo que ocurre, se permite vivir el duelo o la frustración, y poco a poco orienta su energía hacia la acción y la reconstrucción. Ser resiliente no significa que nada te afecte, significa que nada te quiebra de manera definitiva. Es la capacidad de doblarse como un árbol en la tormenta, que se inclina por la fuerza del viento, pero no se rompe porque sus raíces están bien sujetas a la tierra. Diversos estudios en psicología positiva han demostrado que la resiliencia está compuesta por varios pilares fundamentales. El primero es la aceptación. Aceptar la realidad tal como es, sin maquillarla ni negarla,
Es la base sobre la que se construye cualquier proceso de recuperación emocional. La aceptación no significa resignación pasiva, sino reconocer lo que ocurre para poder actuar en consecuencia. Una persona que pierde un empleo, por ejemplo, puede quedarse atrapada negando la situación y culpando a las circunstancias, o puede aceptar el hecho y empezar a buscar alternativas. La diferencia no está en lo que sucede, sino en la manera en que la persona lo asume. El segundo pilar es la flexibilidad. La vida es cambio constante, y quienes esperan que todo permanezca estático terminan sufriendo más cuando inevitablemente las cosas se transforman. La resiliencia requiere la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones, de ajustar las expectativas y de encontrar caminos alternativos cuando el plan original se derrumba. La rigidez mental es un enemigo silencioso que amplifica el dolor. Por el contrario, la flexibilidad permite ver oportunidades donde otros solo ven muros. Es como el agua que, frente a un obstáculo, no se queda estancada, sino que busca un nuevo cauce para seguir fluyendo. El tercer pilar es la esperanza. La esperanza es más que un deseo ingenuo de que todo mejore, es una convicción profunda de que el futuro puede ser diferente y que nuestras acciones tienen el poder de influir en él. La esperanza motiva a seguir avanzando cuando todo parece perdido, porque enciende la posibilidad de un mañana distinto. No es casualidad que los prisioneros de guerra, los sobrevivientes de desastres y las personas que han atravesado enfermedades graves coincidan en que lo que los sostuvo fue la capacidad de mantener viva la chispa de la esperanza. Sin esa chispa, la resiliencia se marchita. El cuarto pilar es la autoeficacia, es decir, la creencia en la propia capacidad de superar los retos. Una persona con alta autoeficacia confía en que, aunque no sepa exactamente cómo resolver un problema, encontrará los recursos internos y externos para hacerlo. Esa confianza no elimina las dificultades, pero cambia radicalmente la manera de enfrentarlas. Por ejemplo, alguien que cree en su capacidad de aprender no se paraliza ante un nuevo desafío laboral, sino que busca la manera de adquirir las habilidades necesarias. La autoeficacia transforma la adversidad en un reto manejable en lugar de una sentencia definitiva. Para comprender mejor la resiliencia, basta con observar algunos ejemplos históricos. Pensemos en Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Perdió a su familia, sufrió hambre, humillación y violencia indescriptible. Sin embargo, en medio de ese infierno, descubrió un principio poderoso. Aunque no podemos elegir nuestras circunstancias, siempre podemos elegir nuestra actitud frente a ellas. Esa convicción lo mantuvo con vida y le permitió, después de la guerra, escribir uno de los libros más influyentes del siglo XX, El hombre en busca de sentido. Frankl es un ejemplo de cómo la resiliencia no solo resiste el dolor, sino que lo convierte en fuente de transformación. Otro ejemplo más cercano a nuestro tiempo es el de Malala Yousafzai. A los 15 años sobrevivió a un atentado contra su vida simplemente por defender el derecho de las niñas a la educación en Pakistán. Lo más sorprendente no fue solo su recuperación física, sino su decisión de continuar alzando la voz en un contexto todavía hostil. Lejos de rendirse, su resiliencia la llevó a convertirse en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Su historia muestra que la resiliencia no significa ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. También hay ejemplos cotidianos, menos conocidos pero igual de inspiradores. Padres que crían a sus hijos con amor a pesar de vivir en condiciones económicas precarias, personas que tras una enfermedad grave logran reinventarse y encontrar propósito, comunidades que se levantan después de desastres naturales. Estos casos nos recuerdan que la resiliencia no es un privilegio de héroes excepcionales, sino una capacidad humana universal que todos podemos cultivar. La ciencia ha demostrado que esta capacidad no es estática, sino que puede desarrollarse gracias a la plasticidad del cerebro. La neuroplasticidad es la habilidad que tiene el sistema nervioso para reorganizarse, formar nuevas conexiones neuronales y adaptarse a experiencias diferentes. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro era rígido y que, después de cierta edad, ya no podía cambiar. Hoy sabemos que no es así. Cada pensamiento, cada hábito, cada experiencia deja huellas en nuestras conexiones neuronales, y esas huellas pueden fortalecer o debilitar nuestra resiliencia. Cuando enfrentamos una situación adversa y elegimos responder con calma y buscar soluciones, nuestro cerebro refuerza circuitos asociados con la regulación emocional y la toma de decisiones. Con el tiempo, esas rutas se vuelven más accesibles, lo que facilita reaccionar de manera resiliente en futuros desafíos. Por el contrario, si cada vez que algo sale mal respondemos con desesperación o evitación, entrenamos a nuestro cerebro para repetir esas respuestas. La resiliencia, entonces,
es también una cuestión de práctica y repetición. No se trata solo de fuerza de voluntad, sino de entrenar literalmente al cerebro para adaptarse de manera más sana. Un ejemplo claro de esto es la práctica de la meditación y el mindfulness. Estudios científicos han demostrado que quienes practican regularmente estas disciplinas desarrollan cambios medibles en su cerebro, como un aumento en la densidad de la corteza prefrontal, responsable del autocontrol, y una reducción en la reactividad de la amígdala, que está relacionada con el miedo y la ansiedad. En otras palabras, la resiliencia no es un rasgo mágico, sino una consecuencia de entrenar la mente con constancia, igual que un atleta entrena su cuerpo. Comprender la ciencia de la resiliencia nos permite derribar un mito frecuente, que ser resiliente es un don con el que algunos nacen y otros no. La realidad es distinta. Todos tenemos la capacidad de desarrollarla, aunque el punto de partida varíe. Así como hay personas con predisposición genética a la fuerza física, también hay quienes poseen una base emocional más sólida. Pero, al igual que en el deporte, la práctica y la disciplina son determinantes. La resiliencia no es privilegio de unos pocos, es una posibilidad abierta a todos. En última instancia, la ciencia de la resiliencia nos enseña que el verdadero poder humano no está en evitar el dolor ni en buscar una vida sin problemas, sino en transformar esas dificultades en oportunidades de crecimiento. Cada adversidad, por pequeña o grande que sea, es un terreno fértil para entrenar nuestra fortaleza mental. Cada caída es una invitación a levantarse con más sabiduría. Cada crisis, por devastadora que parezca, puede convertirse en el punto de partida para una vida más plena. Capítulo 3. El viaje del crecimiento personal. El crecimiento personal nunca ha sido un camino recto ni rápido, y quien intente recorrerlo esperando resultados inmediatos terminará frustrado. El verdadero viaje hacia la resiliencia mental comienza con la aceptación profunda de que cada ser humano tiene un ritmo distinto, un trayecto que no se parece al de nadie más. Vivimos en un mundo que empuja constantemente a medirnos con parámetros externos, títulos académicos, posesiones materiales, logros profesionales, reconocimiento social. Sin embargo, cuando se trata de la fortaleza interior, la comparación solo conduce a la ansiedad. El primer paso hacia un crecimiento auténtico es observar nuestra propia vida con paciencia, reconocer en qué punto estamos y entender que la evolución no es una carrera de velocidad, sino una caminata de resistencia. El bambú japonés tarda años en crecer bajo tierra antes de mostrar un solo brote visible, pero cuando finalmente emerge, lo hace con una fuerza imparable. De la misma manera, el progreso personal muchas veces se cocina en silencio, en la constancia de pequeños hábitos invisibles para los demás, hasta que llega el momento en que se manifiesta con claridad. Aceptar ese ritmo único también significa reconciliarnos con nuestras caídas. Nadie construye resiliencia sin tropezar, y de hecho, los momentos de dolor suelen ser los que dejan las lecciones más profundas. La diferencia entre alguien que se derrumba y alguien que se fortalece no radica en la ausencia de dificultades, sino en la interpretación que hace de ellas. Un fracaso puede convertirse en un estigma que paraliza, o en un maestro que ilumina el camino hacia adelante. Cuando miramos a quienes admiramos por su fortaleza, descubrimos que casi siempre hay detrás una historia de lucha, de soledad, de momentos en que la duda parecía insuperable. La resiliencia no se aprende en los días fáciles, sino en los instantes en que sentimos que el suelo tiembla bajo nuestros pies. Por eso es vital no castigarse por avanzar más lento que los demás. El simple hecho de mantenerse en pie, de seguir intentando, ya es en sí mismo una victoria silenciosa. Dejar de compararnos con los demás es uno de los desafíos más difíciles en la era digital. Las redes sociales se han convertido en vitrinas donde cada persona muestra solo una fracción cuidadosamente seleccionada de su vida. El viaje perfecto, el logro profesional, la relación amorosa idealizada. Quien observa, sin embargo, rara vez ve los sacrificios, las dudas, las inseguridades y las lágrimas que están detrás de esa imagen pública. La comparación constante crea la ilusión de que vamos detrás, de que no somos suficientes, de que nuestro esfuerzo nunca alcanza. Sin embargo, cada camino es único y cada historia tiene tiempos distintos. Lo que para uno se logra en meses, para otro puede tomar años, y eso no resta valor al resultado. La resiliencia consiste en redirigir la mirada hacia adentro, hacia el propio proceso, sin obsesionarse con los hitos ajenos. Es más valioso avanzar un paso en la dirección correcta que intentar correr en un sendero que no nos pertenece. En este viaje, es fundamental entender la diferencia entre progreso y perfección. La perfección es una meta inalcanzable que desgasta y atrapa, porque siempre habrá un detalle por mejorar, un error que evitar, una expectativa que cumplir. El progreso, en cambio,
Es tangible y real. Es hacer hoy algo mejor que ayer, es aprender de un error y no repetirlo, es levantarse una vez más después de haber caído. Quien busca la perfección termina paralizado por el miedo al fracaso, mientras que quien busca el progreso construye poco a poco una vida más sólida. La resiliencia mental se forja en la aceptación de que no seremos perfectos, pero sí capaces de transformarnos. De hecho, muchas de las grandes obras humanas no nacieron de la perfección, sino de la perseverancia en medio de la imperfección. El progreso es humilde, paciente y constante. Es la suma de pequeños actos que, a lo largo del tiempo, dan lugar a una fortaleza inquebrantable. Las historias de transformación personal son prueba viviente de este principio. Pensemos en Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión y, en lugar de quebrarse, cultivó una resiliencia que lo convirtió en símbolo de reconciliación para una nación entera. O en Malala Yousafzai, que tras sobrevivir a un atentado por defender la educación de las niñas, encontró en su tragedia una razón más fuerte para seguir adelante y convertirse en voz global de la esperanza. También hay ejemplos menos conocidos, pero igualmente poderosos. La mujer que supera un divorcio doloroso y descubre en sí misma una capacidad de independencia que jamás imaginó, el joven que creció en un barrio marcado por la violencia y logra romper el ciclo para construir una vida distinta, el anciano que, tras perderlo todo, decide volver a empezar y encuentra felicidad en la simplicidad. Cada una de estas historias nos recuerda que la resiliencia no es un privilegio de unos pocos, sino una capacidad latente en todos los seres humanos. Incluso en lo cotidiano podemos observar este poder transformador. Un estudiante que suspende un examen crucial y decide convertir ese fracaso en motivación para estudiar con más disciplina. Un trabajador que es despedido y, en lugar de rendirse, encuentra la oportunidad de reinventarse en una carrera más alineada con sus pasiones. Una persona que atraviesa una enfermedad grave y aprende a valorar la vida con una profundidad que antes no conocía. Estas experiencias, aunque dolorosas, se convierten en el terreno fértil donde florece la resiliencia. Lo esencial no es evitar las dificultades, sino aprender a enfrentarlas con una actitud que transforma la adversidad en crecimiento. Aceptar el ritmo único, dejar de compararnos, valorar el progreso sobre la perfección y reconocer las historias de transformación son pilares inseparables del viaje del crecimiento personal. La fortaleza mental no se mide en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de continuar a pesar de ellos, de seguir caminando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Quien entiende esto comienza a vivir con mayor paz, porque ya no se obsesiona con cumplir estándares externos, sino con ser fiel a su propio proceso. La resiliencia, en última instancia, no se trata de ganar siempre, sino de nunca rendirse. Se trata de mirar hacia atrás y reconocer que, aunque el camino ha sido duro, seguimos de pie, seguimos aprendiendo, seguimos avanzando. Y en ese simple hecho, en esa persistencia silenciosa, reside la mayor victoria del ser humano frente a la fragilidad de la vida moderna. Capítulo 4. Superando las trampas de la mente frágil. La mente humana es capaz de construir fortalezas indestructibles, pero también de levantar cárceles invisibles. Gran parte de la fragilidad mental no surge de lo que nos sucede en la realidad, sino de lo que nuestra mente interpreta, exagera o distorsiona. Los pensamientos distorsionados son como un enemigo silencioso, no golpean de frente, pero van debilitando poco a poco la confianza, la autoestima y la capacidad de enfrentar la vida. Estos pensamientos se disfrazan de lógica, aunque no lo sean, parecen verdades absolutas, cuando en realidad son interpretaciones cargadas de miedo, inseguridad o experiencias pasadas no resueltas. Una persona puede recibir un comentario neutro y convertirlo en una crítica devastadora. Puede enfrentarse a un pequeño error y transformarlo en una prueba irrefutable de que nunca servirá para nada. La mente frágil se alimenta de estas trampas cognitivas, que poco a poco generan un círculo vicioso de ansiedad y desánimo. El primer paso para superar estas trampas es aprender a identificar el diálogo interno negativo. Todos hablamos con nosotros mismos de manera constante, aunque a veces no lo notemos. Esa voz interna puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Cuando se vuelve una fuente de reproches, comparaciones y dudas, nos arrastra a un estado de vulnerabilidad emocional permanente. Una persona que se repite a diario "no soy suficiente" termina creyéndolo y actuando en consecuencia, aunque la evidencia externa muestre lo contrario. El diálogo interno negativo es insidioso porque se repite en silencio, sin que nadie más lo escuche, y por eso rara vez es cuestionado. Identificarlo requiere detenerse y observar qué tipo de frases resuenan en nuestra mente. Preguntarnos, ¿le hablaría yo de esta manera a alguien a quien quiero? Si la respuesta es no,
Significa que hemos permitido que la autocrítica destructiva domine nuestro pensamiento. Transformar la autocrítica en autocompasión no significa caer en la indulgencia o en la falta de responsabilidad. Significa aprender a hablarnos con la misma empatía que mostraríamos hacia un amigo en problemas. La compasión hacia uno mismo no es un lujo, es una necesidad para construir resiliencia. Cuando nos tratamos con dureza, aumentamos el peso de la carga que llevamos. En cambio, cuando nos permitimos reconocer nuestras limitaciones sin juzgarnos, abrimos la puerta a la mejora auténtica. La autocompasión nos recuerda que el error es parte del proceso humano y que no define nuestro valor. Un atleta que se castiga por cada derrota puede terminar abandonando, mientras que aquel que aprende a consolarse y motivarse a la vez sigue entrenando hasta alcanzar su mejor versión. La fortaleza mental no se alimenta de látigos internos, sino de la capacidad de caer y levantarse con paciencia y amabilidad hacia uno mismo. Las redes sociales han amplificado como nunca antes estas trampas de la mente frágil. Nos exponen a un flujo constante de comparaciones, críticas y validaciones superficiales. Cada publicación que muestra una vida aparentemente perfecta puede convertirse en un espejo distorsionado en el que creemos que nuestra propia vida carece de valor. Cada me gusta se vuelve una medida ilusoria de autoestima, y cada ausencia de interacción puede interpretarse como un rechazo personal. La mente frágil se alimenta de esta dinámica porque busca aprobación externa como si fuera oxígeno. Sin embargo, esa aprobación nunca es suficiente. Siempre habrá alguien con más éxito, más belleza, más recursos. La resiliencia exige tomar distancia de esta trampa y recordar que lo que vemos en las redes no es la realidad completa, sino una versión editada, filtrada y seleccionada. Nadie publica sus noches de insomnio, sus discusiones íntimas o sus miedos más profundos. La verdadera comparación debe hacerse con nuestro propio yo de ayer, no con las vitrinas digitales de los demás. El impacto de estas trampas no debe subestimarse. Generan ansiedad, baja autoestima, procrastinación y, en casos extremos, depresión. Pero también es cierto que, una vez identificadas, pueden convertirse en oportunidades de fortalecimiento. Cuando reconocemos un pensamiento distorsionado, tenemos la posibilidad de desarmarlo. Si la mente dice nunca lo lograrás, podemos responder con evidencias de todo lo que sí hemos logrado. Si surge la idea de todos son mejores que yo, podemos recordar que esa es una generalización que no tiene base real. La resiliencia no consiste en eliminar por completo los pensamientos negativos, eso sería imposible, sino en desarrollar la habilidad de no dejar que nos controlen. Es como aprender a conducir bajo la lluvia, no podemos evitar las gotas, pero sí podemos ajustar la velocidad, encender las luces y seguir avanzando con cuidado hasta llegar a destino. Existen estrategias concretas para reconfigurar este diálogo interno. Una de ellas es la práctica de la gratitud, que redirige la atención hacia lo que sí tenemos en lugar de obsesionarnos con lo que falta. Otra es la reestructuración cognitiva, un proceso psicológico en el que cuestionamos de manera racional la validez de nuestros pensamientos negativos. También es útil el simple acto de escribir en un diario, porque al plasmar en papel lo que nos ronda la mente, podemos observarlo con mayor objetividad. Al leerlo, muchas veces descubrimos que nuestras conclusiones son exageradas o carentes de fundamento. Incluso el silencio consciente, practicado a través de la meditación o la respiración profunda, puede ayudarnos a observar los pensamientos sin identificarnos con ellos. Con el tiempo, este entrenamiento nos permite distinguir entre lo que pensamos y lo que somos, debilitando así el poder de las trampas internas. Un ejemplo inspirador de esta transformación lo encontramos en la historia de Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis. En medio del horror y la pérdida absoluta, Frankl descubrió que el último de los poderes humanos era elegir la actitud con la que enfrentamos las circunstancias. Aun cuando todo lo externo se derrumba, la mente puede decidir no ser prisionera de sus pensamientos más oscuros. Esa lección, extraída de la experiencia más extrema, es válida también para nuestras luchas cotidianas. Cada vez que enfrentamos una crítica interna injusta y decidimos responder con compasión en lugar de dureza, estamos fortaleciendo la resiliencia. Cada vez que evitamos caer en la trampa de la comparación digital y celebramos nuestro propio avance, aunque sea pequeño, estamos entrenando nuestra fortaleza mental. Superar las trampas de la mente frágil no es un acto instantáneo, sino un proceso continuo. Requiere práctica, paciencia y, sobre todo, la disposición de observarnos con honestidad. No se trata de silenciar las voces internas, sino de aprender a dialogar con ellas desde una posición de equilibrio. Se trata de aceptar que los pensamientos distorsionados aparecerán, pero no tienen por qué definirnos.
La resiliencia se construye cada vez que decidimos no rendirnos a esas trampas, cada vez que elegimos un pensamiento más realista, más compasivo, más fortalecido. Y cuando logramos esto, poco a poco, dejamos de ser esclavos de nuestra mente y comenzamos a convertirnos en sus verdaderos arquitectos. Capítulo 5. Hábitos diarios para fortalecer la mente. La resiliencia no surge de manera espontánea ni se desarrolla únicamente en los grandes momentos de crisis. La verdadera fortaleza mental se forja en la rutina, en los hábitos pequeños y aparentemente insignificantes que practicamos día tras día. Así como un músculo necesita entrenarse con constancia para crecer, la mente requiere de disciplina emocional para fortalecerse. La disciplina no significa rigidez, sino la capacidad de mantener una dirección clara aun cuando las emociones intentan desviarnos. Ser disciplinado emocionalmente es aprender a no reaccionar de manera automática frente a la ira, el miedo o la tristeza, sino dar un espacio de reflexión antes de actuar. Muchas veces confundimos libertad con hacer lo que sentimos en cada instante, pero la verdadera libertad surge cuando podemos decidir conscientemente cómo responder, en lugar de ser esclavos de los impulsos. La disciplina emocional no elimina las emociones, las ordena y las pone a nuestro servicio. Un aspecto esencial de esta disciplina es el autocontrol en situaciones de presión. La vida está llena de momentos en los que sentimos que perdemos el control. Una discusión en el trabajo, un examen decisivo, un accidente inesperado, una crítica pública. En esos instantes, la mente frágil tiende a desbordarse, reacciona con ira, se bloquea con miedo o se paraliza con ansiedad. El autocontrol, sin embargo, no es negar lo que sentimos, sino regularlo. Técnicas sencillas como detenerse a respirar profundamente durante 30 segundos antes de responder, contar hasta 10 para dar espacio a la razón o escribir un mensaje y leerlo antes de enviarlo pueden marcar la diferencia entre una reacción destructiva y una respuesta sabia. Estudios en psicología han demostrado que quienes practican este tipo de regulaciones emocionales tienen más éxito en sus relaciones y mayor bienestar general. El autocontrol no reprime, canaliza. No silencia la emoción, la encamina hacia una acción más constructiva. Existen prácticas concretas que ayudan a cultivar resiliencia diariamente. Una de ellas es el journaling o escritura reflexiva. Dedicar unos minutos al día a escribir lo que sentimos y pensamos permite ordenar el caos interno. Al poner en palabras nuestras emociones, las volvemos más manejables, como si las sacáramos de la mente y las pusiéramos sobre la mesa para analizarlas. Muchas personas descubren, al releer sus notas, patrones de pensamiento que de otra manera no habrían notado. Miedos recurrentes, juicios injustos sobre sí mismos, preocupaciones que no tienen fundamento real. El journaling es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestro mundo interior, y al hacerlo, nos brinda la oportunidad de transformarlo. Otra práctica poderosa es el mindfulness, la atención plena. Vivimos en un mundo que nos arrastra constantemente hacia el pasado, con sus culpas y nostalgias, o hacia el futuro, con sus temores e incertidumbres. El mindfulness nos devuelve al presente, al aquí y a la ahora. Puede practicarse en la meditación formal, sentado en silencio, concentrándose en la respiración o en la vida diaria, prestando atención consciente a lo que hacemos: comer, caminar, escuchar, trabajar. Al entrenar la mente para enfocarse en el presente, reducimos la ansiedad que surge de estar siempre proyectándonos hacia adelante o hacia atrás. La resiliencia florece cuando aprendemos a estar plenamente en el momento, aceptando lo que es sin necesidad de cambiarlo de inmediato. La gratitud es otro hábito sencillo pero profundamente transformador. Al comenzar o terminar el día, dedicar unos minutos a enumerar 3 cosas por las que estamos agradecidos, cambia la perspectiva con la que miramos la vida. La mente frágil se enfoca en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que aún no se ha alcanzado. La gratitud, en cambio, dirige la mirada hacia lo que sí existe, hacia lo que hemos logrado, hacia las bendiciones que a menudo damos por sentadas. No se trata de negar los problemas, sino de equilibrar la balanza para no dejar que el peso de lo negativo opaque lo positivo. Al practicar gratitud constante, entrenamos a la mente a no quedarse atrapada en la carencia, sino a reconocer la abundancia que ya está presente. Entrenar la paciencia y la tolerancia a la frustración es quizá uno de los retos más importantes en un mundo que premia la inmediatez. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas, soluciones sin esfuerzo. Esta mentalidad, sin embargo, debilita nuestra capacidad de resistir cuando las cosas no salen como esperamos. La paciencia no significa resignación, sino la fuerza de mantener la calma y la constancia mientras el proceso se desarrolla. Es el agricultor que sabe que no puede forzar a la semilla a germinar antes de tiempo,
pero que confía en que su trabajo dará frutos y continúa regando y cuidando la tierra. La tolerancia a la frustración, por su parte, es aceptar que habrá tropiezos, errores y obstáculos, y que estos no anulan nuestro valor ni nuestra capacidad de avanzar. Una persona resiliente no huye ante la primera dificultad, se ajusta, aprende y persevera. Un ejemplo de cómo estos hábitos transforman la vida lo vemos en los deportistas de alto rendimiento. Su éxito no se basa únicamente en el talento, sino en la disciplina diaria. Entrenar incluso cuando no tienen ganas, mantener la calma en medio de la presión de la competencia, aceptar la derrota como parte del proceso y seguir trabajando con gratitud por cada oportunidad de mejorar. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. El estudiante que repite una y otra vez sus ejercicios hasta dominar un tema difícil, el padre que respira hondo antes de perder la paciencia con su hijo, la persona que agradece un pequeño gesto de bondad en medio de un día complicado. Estos momentos, que parecen mínimos, son en realidad entrenamientos de resiliencia. La grandeza no surge de un acto heroico aislado, sino de una constancia silenciosa en los hábitos diarios. El poder de estos hábitos radica en que se acumulan. Al principio, escribir un diario, meditar unos minutos o hacer una pausa para agradecer puede parecer insignificante. Pero con el tiempo, estas prácticas moldean la manera en que percibimos y enfrentamos la vida. La disciplina emocional se convierte en una segunda naturaleza, el autocontrol en una herramienta automática, la gratitud en un lente que colorea nuestra visión del mundo. La resiliencia deja de ser un concepto abstracto y se transforma en una forma de vivir, en una fortaleza que se manifiesta en cada decisión, en cada respuesta, en cada momento de crisis. En última instancia, los hábitos diarios son la base sobre la cual se construye una mente fuerte. No basta con leer sobre resiliencia o inspirarse en historias de otros. Es necesario practicar, día tras día, en lo pequeño y lo grande. La resiliencia se entrena como se entrena un músculo, con constancia, paciencia y esfuerzo repetido. Y aunque los resultados no sean inmediatos, cada pequeño acto suma, cada elección consciente nos acerca a una mente más equilibrada, más paciente, más capaz de enfrentar la fragilidad del mundo moderno. Capítulo 6. La resiliencia frente al dolor y la adversidad. El dolor y la adversidad son realidades inevitables de la existencia humana, y aunque tratemos de huir de ellas, siempre nos alcanzan en algún momento. Enfermedades, pérdidas, fracasos, rupturas, injusticias. La vida nos expone a pruebas que parecen demasiado pesadas para soportar. Sin embargo, la adversidad no es únicamente un castigo ni un obstáculo insuperable, también es una maestra exigente que nos enseña lecciones que de otra manera jamás aprenderíamos. Quien nunca ha sufrido una caída difícil, difícilmente comprende la verdadera dimensión de la fortaleza interior. La resiliencia no se construye en los días fáciles, sino en esos instantes en que sentimos que todo se derrumba y, aún así, decidimos seguir adelante. El dolor nos confronta con nuestra fragilidad, pero también nos muestra reservas de fuerza que ignorábamos tener. La persona que atraviesa una pérdida dolorosa y logra seguir viviendo con dignidad descubre que dentro de sí había una resistencia latente, esperando el momento de manifestarse. Transformar las crisis en oportunidades no significa romantizar el sufrimiento ni minimizar lo que duele. Al contrario, implica reconocer plenamente el dolor y, a partir de allí, buscar lo que puede crecer en medio de la oscuridad. Es como el carbón sometido a la presión extrema que, con el tiempo, se convierte en diamante. Muchas de las grandes transformaciones personales y colectivas han surgido en contextos de crisis. Un despido inesperado puede abrir el camino hacia una vocación más auténtica. Una enfermedad puede despertar una nueva valoración de la vida y de las relaciones. Una ruptura sentimental puede convertirse en el inicio de un viaje de autoconocimiento y crecimiento. La clave está en no quedarse atrapado en la narrativa de la víctima, en el ¿por qué a mí?, sino en movernos hacia el ¿para qué me sirve esta experiencia? Esa pregunta cambia la perspectiva y abre una puerta a la resiliencia. Enfrentar pérdidas y fracasos es quizás uno de los desafíos más universales. Perder a un ser querido rompe la estructura emocional de cualquiera, y no existen palabras que alivien por completo ese vacío. Sin embargo, incluso en medio del duelo, algunas personas encuentran la fuerza para transformar ese dolor en legado, en servicio, en amor compartido con otros. Viktor Frankl decía que, cuando ya no podemos cambiar una situación, se nos presenta el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. En los fracasos ocurre algo similar. Nos enfrentan a nuestros límites y nos obligan a replantear nuestras estrategias, a redefinir lo que realmente importa. Cada fracaso puede convertirse en un peldaño hacia un éxito mayor si lo interpretamos como aprendizaje.
Thomas Edison falló miles de veces antes de perfeccionar la bombilla eléctrica, pero nunca consideró esas experiencias como derrotas definitivas, sino como pasos necesarios en el camino de la innovación. Lo mismo ocurre en la vida personal. Cada caída nos ofrece datos valiosos sobre lo que debemos mejorar y sobre la fortaleza que somos capaces de desplegar. Existen estrategias prácticas para levantarse después de caer, y todas comienzan con la aceptación. Negar la adversidad o pretender que no duele solo prolonga el sufrimiento. Aceptar significa mirar de frente lo que ocurrió y reconocer que forma parte de nuestra historia, aunque no nos guste. Una vez aceptada la realidad, el siguiente paso es redefinirla. Podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo crecer a partir de aquí? Otro recurso poderoso es apoyarse en redes de contención, amigos, familia, comunidades, incluso grupos de apoyo donde compartimos experiencias con quienes han pasado por situaciones similares. El dolor compartido se vuelve más llevadero, porque nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. También es útil establecer pequeñas metas diarias que devuelvan la sensación de control, levantarse a la misma hora, caminar unos minutos, escribir un pensamiento positivo. Son acciones sencillas que, acumuladas, nos devuelven poco a poco la confianza en nuestra capacidad de reconstrucción. El cuerpo también juega un papel fundamental en este proceso. Durante la adversidad, muchas personas descuidan su salud física, pero la resiliencia se sostiene en un equilibrio entre mente y cuerpo. Dormir adecuadamente, mantener una alimentación equilibrada y practicar actividad física son pilares que ayudan a restaurar el ánimo. La conexión con la naturaleza también puede ser profundamente sanadora. Caminar al aire libre, escuchar los sonidos del entorno, sentir el sol o el viento en la piel. Estos pequeños gestos nos reconectan con la vida, recordándonos que, aun en medio del dolor, el mundo sigue ofreciendo belleza y renovación. Otra estrategia valiosa es el cultivo de la espiritualidad, entendida no necesariamente en un sentido religioso, sino como la búsqueda de un propósito más grande que nosotros mismos. Quien encuentra un sentido profundo a su sufrimiento logra trascenderlo y convertirlo en fuente de inspiración. La resiliencia frente al dolor y la adversidad no significa no sufrir, sino aprender a sufrir de manera transformadora. Es aceptar que la tristeza, la frustración o la desesperanza son emociones legítimas, pero no definitivas. Es saber que el dolor puede doblarnos, pero no necesariamente tiene que rompernos. Cada vez que nos levantamos después de una caída, aunque sea lentamente, estamos construyendo un testimonio de fortaleza. La adversidad nos enseña a valorar lo esencial, a reconocer lo que realmente importa, a soltar lo que no tiene peso en el largo plazo. Nos convierte en personas más empáticas, porque quien ha sufrido comprende mejor el sufrimiento ajeno. Nos vuelve más sabios, porque aprendemos a distinguir entre lo urgente y lo importante. Y, sobre todo, nos vuelve más humanos, porque en el fondo la resiliencia es la capacidad de abrazar la vida tal como viene, con su mezcla de alegrías y dolores, sin renunciar a la esperanza. A lo largo de la historia encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que, enfrentando adversidades extremas, lograron reconstruirse. Ellen Keller, que siendo sordociega desde pequeña, superó barreras que parecían imposibles y se convirtió en símbolo de superación y lucha por los derechos humanos. Nelson Mandela, que después de décadas de prisión salió sin rencor y con la determinación de reconciliar a su país. Estas historias extraordinarias nos recuerdan que la resiliencia no es un privilegio de unos pocos, sino una capacidad que todos podemos cultivar. En lo cotidiano, también vemos ejemplos más cercanos. Una madre que, tras perder un hijo, encuentra consuelo ayudando a otras familias en duelo. Un hombre que, después de arruinarse económicamente, descubre en la sencillez de una nueva vida la paz que antes no conocía. Un joven que, tras una enfermedad grave, decide dedicar su tiempo a inspirar a otros con su testimonio. Todas estas experiencias muestran que el dolor, aunque inevitable, puede convertirse en fuente de fortaleza. Superar la adversidad requiere tiempo, paciencia y compasión hacia uno mismo. No hay recetas rápidas ni atajos mágicos. Pero cada paso que damos hacia adelante, por pequeño que parezca, nos acerca a una vida más resiliente. La adversidad nos prueba, sí, pero también nos revela. Nos muestra quiénes somos en lo más profundo, qué valores nos sostienen, qué sueños vale la pena mantener. Al final, el verdadero triunfo no es evitar el dolor, sino aprender a vivir con él de manera que nos transforme en seres más fuertes, más conscientes y más humanos. En cada cicatriz hay una historia de resistencia, y en cada caída superada, la semilla de una resiliencia más sólida que nos prepara para los desafíos futuros. Capítulo 7.
construyendo confianza y seguridad interior. La confianza verdadera no es una sensación permanente de control ni una garantía de que todo saldrá como esperamos. Es, más bien, la capacidad de aceptar la incertidumbre como parte inevitable de la vida sin quedar paralizados por el miedo. Muchas personas creen que la confianza proviene de tener certezas absolutas, de acumular seguridad material, estatus o conocimiento. Sin embargo, esas formas de control son ilusorias, porque el mundo es cambiante y frágil. La confianza auténtica se construye en el momento en que reconocemos que no podemos prever todo, que no tenemos todas las respuestas, y aún así damos un paso adelante. Es un salto de fe en uno mismo, en la vida y en la capacidad de adaptarnos a lo que venga. Cuando dejamos de luchar contra la incertidumbre y aprendemos a fluir con ella, nace una confianza más sólida y real, una que no depende de factores externos, sino de la certeza interior de que, pase lo que pase, sabremos enfrentarlo. Esa aceptación transforma la ansiedad en calma y la duda en un terreno fértil para la resiliencia. Fortalecer la autoestima desde adentro es un proceso esencial para construir seguridad interior. Muchas veces buscamos validación externa, esperando que los demás nos reconozcan para sentirnos valiosos. Pero esa autoestima es frágil, porque se tambalea con cada crítica o rechazo. La verdadera autoestima surge cuando aprendemos a valorarnos por lo que somos, no solo por lo que logramos. Significa reconocer nuestras cualidades, pero también aceptar nuestras limitaciones sin sentirnos menos dignos por ellas. Una persona con autoestima sana no se mide únicamente por sus éxitos, sino por su capacidad de mantenerse fiel a sus valores, incluso en la adversidad. Este tipo de confianza se cultiva a través del autoconocimiento, dedicar tiempo a explorar quiénes somos, qué nos mueve, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. La práctica del journaling, la meditación o incluso la retroalimentación honesta de personas cercanas pueden ayudarnos a mirarnos con mayor claridad. Cada vez que elegimos ser auténticos en lugar de complacer, cada vez que nos tratamos con respeto y cuidado, estamos alimentando esa autoestima interna que se convierte en un ancla frente a la tormenta. Existe una diferencia importante entre la confianza superficial y la resiliencia profunda. La confianza superficial suele expresarse como una actitud exagerada, muchas veces teñida de arrogancia. Se trata de aparentar seguridad para ocultar inseguridades no resueltas, de inflar la imagen propia para recibir aprobación. Este tipo de confianza puede funcionar en situaciones puntuales, pero se derrumba cuando aparecen dificultades reales. Por otro lado, la resiliencia profunda no necesita gritar ni aparentar. Se manifiesta en la serenidad con la que enfrentamos la incertidumbre, en la capacidad de mantenernos firmes aun cuando las circunstancias externas son adversas. La resiliencia profunda nace de la experiencia, de haber enfrentado miedos, errores y caídas, y de haber aprendido que podemos levantarnos. Quien posee este tipo de confianza no se quiebra fácilmente, porque sabe que no depende de la perfección, sino de la capacidad de adaptación. Esa diferencia es crucial. La confianza superficial busca impresionar a otros, mientras que la resiliencia profunda se enfoca en sostenernos a nosotros mismos. Para cultivar seguridad mental existen ejercicios prácticos que cualquiera puede incorporar a su vida diaria. Uno de los más poderosos es la práctica de la respiración consciente. Cuando la mente se llena de pensamientos ansiosos, llevar la atención a la respiración nos devuelve al presente y nos recuerda que, al menos en este instante, estamos a salvo. Dedicar unos minutos cada día a inhalar profundamente, retener el aire y exhalar lentamente genera calma y fortalece la sensación de control interno. Otro ejercicio útil es la visualización. Imaginarse enfrentando una situación difícil con serenidad y éxito, prepara a la mente para actuar de esa manera en la realidad. También es valioso practicar la autocompasión mediante afirmaciones positivas, hablándonos con amabilidad en lugar de con crítica constante. Repetir frases como soy suficiente, puedo manejar lo que venga o mi valor no depende de mis resultados reprograma el diálogo interno hacia un tono más constructivo. El cultivo de la gratitud es otra práctica esencial para desarrollar seguridad interior. Cada día podemos anotar 3 cosas por las que nos sentimos agradecidos. Puede ser algo grande, como la salud o la familia, o algo pequeño, como una sonrisa recibida o un momento de calma. Este hábito entrena al cerebro para enfocarse en lo que tenemos, en lugar de obsesionarse con lo que falta. A medida que la gratitud se convierte en parte de nuestra vida, comenzamos a percibir que no necesitamos controlar todo para sentirnos seguros, porque ya hay abundancia y sentido en lo que existe. La gratitud cambia la perspectiva de carencia a plenitud, y esa plenitud es la base de una confianza más estable.
La paciencia y la tolerancia a la frustración también son músculos mentales que fortalecen la seguridad interior. En una cultura de inmediatez, estamos acostumbrados a querer resultados rápidos, y cuando no llegan, la frustración nos desestabiliza. Entrenar la paciencia significa aprender a esperar con serenidad, a confiar en los procesos y no solo en los resultados. Podemos practicarlo en lo cotidiano, esperar sin mirar el teléfono, cocinar sin apuro, escuchar a alguien sin interrumpir. Estos pequeños actos de paciencia construyen la base de una mente más tranquila y segura, capaz de sostenerse aún en situaciones tensas. La tolerancia a la frustración se entrena cada vez que enfrentamos un obstáculo y decidimos no rendirnos. Cada vez que, en lugar de abandonar, ajustamos el rumbo y seguimos, fortalecemos la certeza de que somos capaces de soportar el malestar sin que nos destruya. La verdadera confianza, entonces, no es un disfraz ni un espectáculo. Es una fuerza silenciosa que se manifiesta en la forma en que caminamos por la vida, en cómo respondemos al fracaso, en cómo enfrentamos el miedo sin negarlo. Alguien puede no parecer el más seguro desde afuera, pero si ha construido resiliencia profunda, tendrá la capacidad de mantener la calma cuando los demás se derrumban. Esa seguridad interior es la que nos sostiene en el largo plazo, la que nos permite avanzar incluso cuando no tenemos certezas. La confianza superficial puede ganar aplausos momentáneos, pero la resiliencia profunda nos da estabilidad duradera. Confiar en nosotros mismos es confiar en que seremos capaces de adaptarnos, de aprender, de crecer. No significa que no fallaremos, sino que cada caída será una oportunidad para fortalecer nuestras raíces. La vida no nos pide ser invulnerables, nos pide ser flexibles, estar dispuestos a doblarnos sin quebrarnos. La seguridad mental se construye paso a paso, con disciplina y práctica, con la humildad de aceptar que nunca tendremos todo bajo control y la valentía de seguir avanzando de todos modos. Esa es la esencia de la confianza verdadera, una certeza interna que no depende de lo externo, una fortaleza que se cultiva desde adentro y que nos prepara para enfrentar un mundo incierto con serenidad y firmeza. Capítulo 8. Relaciones humanas y resiliencia. Las relaciones humanas son uno de los terrenos más fértiles para cultivar resiliencia o, por el contrario, para debilitar la fortaleza interior. Desde que nacemos, nuestra mente se moldea a través del contacto con otros, la forma en que nos tratan, las palabras que recibimos, los gestos de aceptación o rechazo que experimentamos. Así como el cuerpo necesita alimento y ejercicio, la mente necesita vínculos que nutran su estabilidad. Una persona aislada puede desarrollar fuerza interior, sí, pero cuando cuenta con la compañía de relaciones sólidas, su resiliencia se multiplica. No se trata de depender emocionalmente de otros, sino de entender que somos seres interconectados y que la calidad de nuestros lazos puede marcar la diferencia entre quebrarnos ante la adversidad o mantenernos firmes. La soledad prolongada muchas veces agrava la fragilidad mental, mientras que un círculo de apoyo, incluso pequeño, actúa como un amortiguador contra el dolor y la incertidumbre. Las conexiones humanas fortalecen la mente cuando nos transmiten confianza, validación y un sentido de pertenencia. Piensa en una persona que enfrenta una pérdida dolorosa. La diferencia entre vivirla sola o rodeada de amigos empáticos es abismal. El dolor puede ser el mismo, pero la compañía reduce la carga y ofrece perspectiva. Las relaciones también enseñan habilidades que son clave para la resiliencia, como la paciencia, la tolerancia a la diferencia y la capacidad de resolver conflictos. Cuando interactuamos con otros, nos enfrentamos a puntos de vista distintos, y aprender a dialogar sin destruirnos en la confrontación es una forma de fortalecer nuestra mente. En cambio, las relaciones tóxicas, basadas en la crítica constante, la manipulación o la falta de respeto, erosionan nuestra seguridad y alimentan la fragilidad. Cada palabra hiriente que permitimos sin establecer un límite, cada vínculo en el que nos sentimos obligados a complacer a costa de nuestro bienestar, va debilitando la estructura interna de nuestra resiliencia. En este contexto, la empatía y la escucha activa juegan un papel central. Empatizar no significa estar de acuerdo en todo, sino ser capaces de ponernos en los zapatos del otro, comprender su experiencia sin juzgarla inmediatamente. La escucha activa va más allá de oír palabras. Implica prestar atención con presencia, validar las emociones del otro y responder con interés genuino. En un mundo que se mueve rápido, donde muchos escuchan solo para contestar y no para entender, la escucha activa se convierte en un acto transformador. Cuando alguien se siente realmente escuchado, recupera fuerza. Cuando nosotros mismos encontramos un espacio donde podemos hablar sin miedo a ser juzgados, nuestra mente descansa y se recarga. Estas prácticas de empatía y escucha no solo benefician al otro, sino que refuerzan nuestra resiliencia, porque nos entrenan en la paciencia,
en la tolerancia y en la conexión humana real, todas cualidades que sostienen la fortaleza mental. Rodearse de personas que aportan resiliencia es una decisión consciente y a menudo difícil. No siempre podemos elegir a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo o a quienes cruzan nuestro camino, pero sí podemos decidir a quién damos acceso a nuestro círculo íntimo. Una persona resiliente se rodea de quienes la inspiran, de quienes transmiten serenidad en lugar de caos, de quienes apoyan sin condiciones y no buscan controlar ni apagar la luz del otro. Esto no significa buscar perfección en los demás, sino valorar las relaciones que nos ayudan a crecer y alejarse, en la medida de lo posible, de aquellas que se convierten en cargas emocionales crónicas. Elegir bien las compañías es también una forma de autocompasión. Al igual que cuidamos lo que comemos porque sabemos que influye en nuestro cuerpo, debemos cuidar con quien compartimos nuestra energía, porque esas interacciones influyen directamente en nuestra mente. Pero fortalecer las relaciones no es solo cuestión de escoger bien, también requiere aprender a establecer límites saludables. Muchas personas confunden el amor o la amistad con la disponibilidad absoluta, como si decir no fuera un acto de traición. Esa mentalidad termina agotando a quien la practica, porque entregar sin medida, sin considerar las propias necesidades, conduce al resentimiento y al desgaste emocional. Los límites saludables no son muros que nos aíslan, sino puertas que decidimos abrir o cerrar según lo que necesitamos para mantener el equilibrio. Decir no a una petición que nos sobrecarga no significa rechazar al otro, significa cuidar nuestro propio bienestar para poder estar presentes de manera genuina en el futuro. Aprender a poner límites sin culpa es un ejercicio de resiliencia porque implica reconocernos como responsables de nuestra energía y de nuestro tiempo. Además, los límites claros generan respeto en las relaciones. Quien sabe hasta dónde puede llegar, entiende mejor cómo relacionarse con nosotros. Una estrategia práctica para establecer límites sin culpa es la comunicación asertiva. En lugar de justificarnos en exceso o ceder por miedo al rechazo, podemos expresar con claridad y respeto lo que necesitamos. Frases como aprecio que cuentes conmigo, pero no puedo comprometerme en este momento o entiendo tu situación, pero necesito descansar para poder ayudarte después transmiten cuidado por el otro sin sacrificar nuestra integridad. Otro aspecto importante es identificar patrones de relaciones en las que siempre damos más de lo que recibimos. Si notamos que ciertos vínculos se caracterizan por la exigencia constante y la falta de reciprocidad, es momento de replantear esa relación. Esto no implica cortar lazos de manera abrupta, pero sí tomar decisiones que protejan nuestra salud mental. A veces el simple acto de reducir la frecuencia del contacto o cambiar la dinámica de interacción puede marcar una diferencia significativa. La resiliencia en las relaciones también se fortalece cuando aprendemos a perdonar, no como un acto de olvidar todo lo sucedido, sino como una liberación emocional. Guardar rencor o resentimiento prolonga el dolor y nos mantiene atrapados en experiencias pasadas. Perdonar no significa justificar el daño, significa decidir que no permitiremos que nos siga controlando. Esta práctica, sin embargo, debe ir de la mano con la claridad de los límites. Perdonar no obliga a mantener una relación dañina, pero sí libera nuestra mente de la carga que implica revivir constantemente la herida. Al mismo tiempo, pedir perdón cuando hemos fallado fortalece nuestra conexión con los demás y nos recuerda que la vulnerabilidad compartida es también un camino hacia la resiliencia. La capacidad de construir relaciones humanas sanas se convierte en un espejo de nuestra fortaleza interior. Cuanto más seguros estamos de nosotros mismos, más fácil nos resulta conectar desde la autenticidad en lugar de la necesidad de aprobación. Y cuanto más auténticos son nuestros vínculos, más apoyo recibimos en los momentos de dificultad. Una red de relaciones basadas en la empatía, en la escucha activa, en el respeto mutuo y en límites claros actúa como una malla protectora contra la fragilidad mental. En lugar de debilitarnos, esas conexiones nos elevan, nos recuerdan quiénes somos y nos permiten sostenernos cuando solos no bastamos. En última instancia, las relaciones humanas no solo influyen en la resiliencia, la moldean. Somos resilientes no solo por lo que hacemos en soledad, sino también por los vínculos que construimos. La fortaleza individual se amplifica cuando se nutre de la fortaleza colectiva. Aprender a elegir, a cuidar y a proteger nuestras relaciones es uno de los mayores actos de amor propio y de sabiduría emocional. Así, cada conexión auténtica que cultivamos se convierte en un pilar más de esa mente fuerte que necesitamos en un mundo frágil. Capítulo 9. Estrategias avanzadas de resiliencia. El poder de la resiliencia alcanza su máxima expresión cuando logramos ir más allá de la resistencia y nos adentramos en la mentalidad antifrágil. Este concepto, inspirado en la obra de Nassim Nicholas Taleb, nos invita a comprender que no basta con soportar las adversidades,
ni siquiera con salir ilesos de ellas. Lo verdaderamente poderoso es crecer gracias al caos, fortalecernos en medio de la crisis y utilizar la incertidumbre como combustible para nuestro desarrollo. La mentalidad antifrágil nos recuerda que la vida siempre será incierta y que los golpes del destino no son anomalías, sino parte del camino. Así, cada tropiezo se convierte en un entrenamiento, cada pérdida en una lección y cada crisis en una oportunidad de expansión. El secreto está en no ver la adversidad como una interrupción de la vida, sino como parte esencial de ella. Quien desarrolla antifragilidad se vuelve como el bambú, flexible ante el viento, pero capaz de crecer más firme tras cada tormenta. La tolerancia a la incertidumbre es un músculo psicológico que define gran parte de nuestra capacidad de adaptación. El ser humano, por naturaleza, busca control y certezas, pero la realidad es que nunca hemos tenido dominio absoluto sobre lo que sucede. El miedo a lo desconocido nos paraliza, nos hace planear en exceso o posponer decisiones importantes por temor a equivocarnos. Aprender a convivir con la incertidumbre es aceptar que no podemos tener garantizado cada resultado, pero sí podemos confiar en nuestra habilidad para responder ante lo inesperado. Esa confianza se cultiva a través de la exposición gradual, tomar pequeñas decisiones sin toda la información, arriesgarse a hablar en público aunque tiemble la voz, iniciar un proyecto sin tener asegurado su desenlace. Cada vez que atravesamos la incomodidad de lo incierto sin retroceder, entrenamos la mente para soportar escenarios mayores. De esa manera, en lugar de luchar contra la incertidumbre, aprendemos a navegar en ella. Adaptarse al cambio es otra piedra angular de la resiliencia avanzada. Vivimos en un mundo que se transforma a una velocidad vertiginosa. La tecnología altera nuestra manera de trabajar, las dinámicas sociales se reinventan, y lo que hoy es estable mañana puede ser obsoleto. Resistirse al cambio solo genera sufrimiento, porque tarde o temprano la realidad nos arrastra. La adaptación, en cambio, nos permite reposicionarnos con flexibilidad. No se trata de conformismo, sino de reinvención consciente. Por ejemplo, cuando una persona pierde su empleo en una industria que ya no tiene futuro, puede hundirse en la nostalgia de lo que fue o puede mirar hacia adelante, aprender nuevas habilidades y abrirse a oportunidades distintas. La adaptación no elimina el dolor del cambio, pero lo convierte en energía para la transformación. Una mente resiliente no ve en el cambio un enemigo, sino una constante inevitable que puede ser utilizada a su favor. La capacidad de reinventarse en tiempos difíciles es una manifestación concreta de esa mentalidad. La historia está llena de ejemplos de personas que, en medio de la crisis, decidieron no rendirse, sino crear nuevas versiones de sí mismas. Thomas Edison, después de innumerables fracasos y pérdidas materiales, siguió intentando hasta dar con la bombilla eléctrica. Nelson Mandela, tras pasar casi 3 décadas en prisión, emergió no con un espíritu destruido, sino con una visión renovada de reconciliación para su país. Incluso en experiencias más cotidianas, la reinvención es un acto resiliente. Alguien que atraviesa un divorcio y decide reconstruir su vida aprendiendo nuevas pasiones, o quien tras una enfermedad grave descubre un propósito más profundo en ayudar a otros. Reinventarse no significa negar el dolor, significa atravesarlo con valentía y usarlo como impulso para un nuevo comienzo. La reinvención es la prueba de que la resiliencia no es solo resistencia, sino transformación. El arte de tomar decisiones resilientes se encuentra en la intersección entre la razón y la confianza en uno mismo. Una decisión resiliente no es necesariamente la más fácil, ni la que evita el dolor inmediato, sino aquella que nos prepara mejor para el futuro. Implica pensar en el largo plazo, evaluar riesgos y beneficios, pero también estar dispuestos a actuar incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Muchas veces, la parálisis por análisis nos impide avanzar. Queremos certeza absoluta antes de elegir, y en ese proceso perdemos oportunidades irrepetibles. La resiliencia en la toma de decisiones significa aceptar que el error es parte del camino y que incluso una elección equivocada puede enseñarnos más que la inacción. Para tomar decisiones resilientes podemos hacernos preguntas clave. ¿Esto fortalece o debilita mi crecimiento? ¿Me acerca a la persona que quiero ser? ¿Qué es lo peor que podría pasar y cómo lo enfrentaría? Estas reflexiones no eliminan el miedo, pero lo hacen manejable, y con ello liberan el poder de decidir con valentía. La práctica cotidiana de estas estrategias avanzadas de resiliencia requiere también un cambio en la narrativa personal. Pasar de pensar la vida me rompe a la vida me moldea, de todo está en mi contra a cada desafío es entrenamiento, transforma la manera en que percibimos la realidad. Esta mentalidad antifrágil no es un optimismo ingenuo, sino una postura activa frente al mundo. Significa abrazar la incomodidad, aceptar la volatilidad y reconocer que lo inesperado puede ser una oportunidad disfrazada.
Cuando la mente aprende a reinterpretar la dificultad como aliada, dejamos de sentirnos víctimas y empezamos a actuar como protagonistas de nuestra historia. Esa es la esencia de la resiliencia avanzada, no negar el caos, sino integrarlo en nuestro crecimiento. Aceptar la incertidumbre, adaptarse al cambio, reinventarse en la adversidad y decidir con coraje no son habilidades que se adquieren de un día para otro, sino procesos que se entrenan. Cada pequeño acto de valentía en la rutina diaria se convierte en un ladrillo más en la construcción de una mente antifrágil. La resiliencia, en este nivel, deja de ser solo una herramienta de supervivencia y se convierte en una filosofía de vida, un modo de caminar por el mundo sin temerle a la fragilidad, porque sabemos que incluso lo que parece debilitarnos puede ser la semilla de nuestra mayor fortaleza. Capítulo 10. Vivir con resiliencia plena. Vivir con resiliencia plena significa dejar de ver la fortaleza mental como un recurso que usamos únicamente en tiempos de crisis y empezar a integrarla como una forma de estar en el mundo. El primer paso para lograrlo es aprender a abrazar el presente y soltar el pasado. Muchas de las cadenas que nos mantienen en un estado de fragilidad no son las circunstancias actuales, sino las memorias de heridas no cerradas o errores que nos atormentan. La mente suele aferrarse a lo que ya sucedió, como si repasar una y otra vez el dolor pudiera cambiarlo. Sin embargo, vivir con resiliencia plena exige aceptar que el pasado es inamovible y que la única manera de honrarlo es usarlo como combustible para el presente. Soltar no es olvidar, es dejar de cargar con un peso que nos roba energía para lo que tenemos hoy en las manos. Abrazar el presente es reconocer que este instante es lo único real y que cada respiración, cada acción consciente, nos da la oportunidad de construir algo mejor. La resiliencia se vuelve plena cuando dejamos de mirar atrás con lamento y empezamos a mirar el ahora con propósito. Mantener la resiliencia a largo plazo implica reconocer que no basta con superar un desafío puntual. Se trata de una práctica continua, una disciplina interna que se renueva día a día. Así como el cuerpo necesita ejercicio constante para mantenerse fuerte, la mente requiere entrenamiento regular para sostener la resiliencia. No se trata de esperar grandes crisis para activar la fortaleza, sino de cultivarla en lo cotidiano, en la forma en que manejamos el estrés, en cómo respondemos a la frustración, en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos cuando fallamos. Mantener la resiliencia también exige cuidar de los pilares básicos del bienestar: el descanso, la alimentación, el movimiento y las relaciones. Una mente agotada o un cuerpo descuidado difícilmente pueden sostener una resiliencia a largo plazo. La constancia en pequeños hábitos, como escribir un diario de gratitud, practicar la meditación, mantener conversaciones significativas o realizar pausas conscientes durante el día, construye un terreno sólido que nos prepara para los retos que la vida traerá inevitablemente. Convertir la resiliencia en un estilo de vida es transformar la manera en que interpretamos la existencia misma. Para algunos, resiliencia es solo sobrevivir al golpe. Para quienes la convierten en filosofía, es una lente a través de la cual se observa todo lo que ocurre. Cuando vivimos con resiliencia plena, entendemos que los problemas no son interrupciones, sino parte natural del camino. En lugar de pensar ¿por qué me pasa esto a mí?, preguntamos ¿qué puedo aprender de esto? Esa perspectiva cambia radicalmente la relación con la dificultad, porque nos libera de la mentalidad de víctimas y nos convierte en aprendices constantes. La resiliencia como estilo de vida no es estar siempre fuertes ni aparentar que nada nos afecta, es ser auténticos con nuestras emociones, permitirnos sentir el dolor, pero no quedar atrapados en él. Es aceptar la fragilidad como parte de la condición humana, pero decidir conscientemente que esa fragilidad será terreno de crecimiento y no de derrota. Así, la resiliencia se convierte en un hábito mental que influye en cada elección, cada pensamiento y cada interacción. Inspirar resiliencia en los demás es el fruto natural de vivirla en uno mismo. La fortaleza mental auténtica no necesita proclamarse, se transmite en la manera en que caminamos, en cómo enfrentamos las tormentas sin perder la calma y en la serenidad con la que aceptamos lo incierto. Todos conocemos personas que, sin dar discursos, nos transmiten confianza y esperanza simplemente al observar cómo viven. Esa es la fuerza del ejemplo. Cuando alguien se mantiene íntegro en medio del caos, se convierte en un faro para los que lo rodean. Inspirar resiliencia no es imponer consejos, sino compartir nuestra experiencia con humildad, mostrando que la vida no nos derrotó porque decidimos aprender de cada caída. También significa ofrecer escucha y apoyo, recordando a otros que no están solos en sus batallas. Una palabra de aliento en el momento adecuado, una historia de superación contada con honestidad o incluso un silencio respetuoso pueden ser semillas de resiliencia en quienes más lo necesitan. La resiliencia plena también implica contribuir a construir entornos más fuertes.
Una persona resiliente no solo se centra en su propio bienestar, sino que reconoce que la fortaleza se multiplica en comunidad. Crear espacios de confianza en la familia, en el trabajo o en los círculos de amistad es una manera de inspirar resiliencia colectiva. Compartir prácticas como la gratitud, el autocuidado y la aceptación de la incertidumbre en grupo refuerza la capacidad de todos para enfrentar adversidades. En este sentido, vivir con resiliencia plena se convierte en un acto generoso. No solo nos fortalece a nosotros, sino que nos permite ser soporte para otros, construir redes de apoyo y fomentar culturas más sanas y menos frágiles. Finalmente, vivir con resiliencia plena es aceptar que la vida nunca dejará de presentarnos desafíos. No existe un destino final en el que dejemos de necesitar fortaleza mental. Lo que sí existe es la posibilidad de caminar cada día con una mente entrenada para soportar, adaptarse y crecer. Resiliencia plena no significa ausencia de dolor, sino capacidad de atravesarlo con dignidad. No significa estar siempre seguros, sino confiar en que seremos capaces de reinventarnos. No significa vivir sin miedo, sino avanzar a pesar de él. Cuando convertimos la resiliencia en estilo de vida, dejamos de esperar a que las cosas se calmen para sentir paz, porque aprendemos a estar en calma en medio de la tormenta. Ese es el regalo más grande de la resiliencia, la libertad de vivir plenamente, aun en un mundo frágil, con la certeza de que cada día, cada reto y cada momento de incertidumbre son oportunidades para crecer y fortalecernos. Conclusión importante. El mundo en el que vivimos está lleno de belleza y oportunidades, pero también de incertidumbre, dolor y pruebas constantes que ponen a prueba nuestra mente y nuestro corazón. La fragilidad de la vida no es un defecto, es su esencia. Todo lo que valoramos puede cambiar en un instante, y es justamente esa vulnerabilidad la que nos invita a aprender a vivir con fuerza interior. La resiliencia no significa vivir blindados contra el sufrimiento ni pretender que nada nos afecta. Significa abrazar la fragilidad con valentía y transformarla en crecimiento. Vivir fuerte en un mundo frágil no es resistirse al cambio ni endurecerse hasta perder la sensibilidad, sino cultivar una mente y un espíritu capaces de adaptarse, de levantarse una y otra vez y de convertir cada caída en una lección de vida. En esta reflexión final, quiero recordarte que la resiliencia no es un privilegio de unos pocos, es una capacidad que todos llevamos dentro y que florece cuando decidimos ejercitarla día tras día. Es importante entender que la resiliencia no es sinónimo de resistencia. Resistir puede sonar a aguantar el peso hasta que pase la tormenta, a tensar el cuerpo y los pensamientos esperando que el dolor ceda. La resiliencia, en cambio, es transformación. Es aceptar la tormenta como parte del camino y descubrir que dentro de ella existe una oportunidad para crecer, reinventarnos y descubrir una fuerza que quizá no sabíamos que teníamos. Resiliencia es permitir que la vida nos moldee sin rompernos, que nos doble pero no nos quiebre, y que cada golpe nos haga más sabios en lugar de más amargos. Es la capacidad de mirar atrás y reconocer que, aunque hubo heridas, también hubo aprendizajes que nos convirtieron en lo que somos hoy. Resistir nos mantiene quietos. La resiliencia nos invita a evolucionar. Tal vez en este punto te des cuenta de que las herramientas, ideas y ejemplos que hemos compartido no son teorías abstractas, sino caminos concretos que puedes aplicar en tu vida diaria. La invitación es clara. No dejes este aprendizaje en el terreno de la inspiración pasajera. Llévalo contigo en tus hábitos, en tus relaciones y en la forma en que enfrentas tus retos. Cuando la voz interna de la autocrítica aparezca, recuerda que puedes transformarla en compasión. Cuando la frustración se presente, elige entrenar la paciencia. Cuando una pérdida o un fracaso sacudan tu mundo, permite que la resiliencia te enseñe a levantarte con más sabiduría y más calma. Y cuando la incertidumbre te paralice, confía en que dentro de ti ya existe la capacidad de adaptarte, crecer y reinventarte. Vivir fuerte en un mundo frágil significa atreverte a ser protagonista de tu propia historia, en lugar de víctima de las circunstancias. Significa elegir la esperanza cuando todo parece oscuro, apostar por la confianza cuando la duda quiere gobernar, y recordar que incluso en los momentos más difíciles siempre hay un espacio de libertad, el de tu actitud, tu mirada y tu respuesta frente a lo que ocurre. Cada día es una nueva oportunidad para poner en práctica la resiliencia, no como un concepto lejano, sino como una experiencia tangible. Puedes comenzar con pasos sencillos: agradecer lo que tienes, escuchar con empatía, cuidar tu diálogo interno, respetar tus límites y aprender a soltar lo que no puedes controlar. Estos actos, aunque parezcan pequeños, son los que te permitirán construir un estilo de vida en el que la fortaleza y la calma se conviertan en tu base. Quiero dejarte con un mensaje que resume el espíritu de todo este camino. La resiliencia no es resistencia, es transformación. Es la capacidad de convertir la fragilidad en fortaleza, la caída en impulso,
el dolor en crecimiento y la incertidumbre en posibilidad. Es recordar que no se trata de ser invencible, sino de ser capaz de levantarte siempre, de reinventarte, de aprender, de compartir tu luz con otros. Esa es la verdadera fortaleza que este mundo necesita, no una dureza fría y aislada, sino una fuerza cálida, flexible y humana que nos permita avanzar con propósito y esperanza. Ahora la decisión está en tus manos. No hay recetas mágicas ni fórmulas rápidas, pero sí hay un camino claro. Aplicar lo que has aprendido en tu vida diaria, una acción a la vez, un pensamiento a la vez, una elección a la vez. No esperes a que llegue la próxima crisis para comenzar a construir resiliencia. Empieza hoy, en este momento, con lo que tienes y desde donde estás. La vida seguirá presentándote retos, pero ahora cuentas con nuevas herramientas y con una visión renovada. Haz de la resiliencia no un acto aislado, sino una forma de vivir. Vive fuerte en este mundo frágil, porque en tu fuerza también resides la inspiración y el apoyo que otros necesitan para descubrir la suya. Y recuerda siempre, la resiliencia no es resistencia, es transformación. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.